Bueno, hoy estamos acá con Marcelo Martínez en el ciclo Pensar y Cuidar lo Posible, un ciclo que tiene un nombre más interesante. Marcelo es abogado, desde 1996 trabaja en distintos espacios interdisciplinarios en salud mental, es abogado de antes, ¿no? Pero es 1996. También es abogado del Colegio de Psicólogos y es el responsable de las juntas especiales. La idea hoy con Marcelo es poder trabajar un poco, ¿no? Cómo sería pensar lo que sería la emergencia, ¿no? La emergencia en este momento, desde su campo disciplinario y su trabajo interdisciplinario. Bueno, un poco nos va a comentar algo de todo eso. Así que, Marcelo, bienvenido. Bueno, gracias por permitirme participar en este espacio. Me parece que lo apropiado para, digamos, la idea, lo que a mí me parece que les puedo transmitir y que a ustedes les puede ser útil es cómo afecta la emergencia a las prácticas de salud mental. Y como mi especialidad es la de abogado, es poniendo especial énfasis en los aspectos jurídicos, que desde ya que no es una cuestión menor en absoluto en este tema, sino más bien lo contrario. De hecho, la emergencia es un instituto eminentemente jurídico. Así que a mí me pareció, Julián, comenzar para hacer una introducción, digamos, contando cuáles son las directrices jurídicas. En realidad, ahora vamos a ver, son directrices políticas, en todo caso jurídico-políticas, que rigen las prácticas de salud mental y cómo estas directrices son afectadas por esta emergencia, ¿no? Y eso, cómo se traduce en las prácticas concretas. Al menos lo poquito que conocemos hasta ahora, porque estamos transitando hace un mes y chirola, si bien la emergencia se dictó en el mes de diciembre pasado, la prohibición, el aislamiento, se decretó hace un mes y medio, ¿no? Números redondos. Respecto de cuáles son las reglas de la práctica de salud mental, Julián, seguramente vos cuando me has escuchado hablar en espacios públicos, me habrás escuchado decir que la Ley Nacional de Salud Mental es básicamente un programa de salud mental. Esta es una de las cuestiones que yo siempre esgrimo como iniciales para encarar el análisis de la Ley de Salud Mental. Me refiero obviamente a la Ley Nacional de Salud Mental. A mí se me ocurrió pensar esto a partir de mi experiencia en estos espacios de salud mental, interdisciplinarios, de los que yo participo, y fundamentalmente a partir de haber vivenciado esta situación. Yo participé de una experiencia que arrancó en el año 96, en donde lo que había era un proyecto de reforma en materia de salud mental, que lo que nosotros le llamamos lógicas sustitutivas de lógicas manicomiales. Ese proyecto transitó por un primer periodo donde había un proyecto que estaba tomado por todos los trabajadores de salud mental fuertemente y que marcaba toda nuestra práctica, y en determinado momento, además prácticas dadas al interior de espacios del Estado de nuestra provincia. En determinado momento hubo como un relajamiento de esto de lo que nosotros llamábamos el proyecto, y no había directivas claras, digamos, de parte de lo que eran las autoridades políticas, de la Dirección de Salud Mental y del Ministerio de Salud. Entonces, a nosotros se nos complicaba, digamos, establecer cuál era el horizonte estratégico de nuestras intervenciones, justamente porque ante este vacío, respecto de cuál era, había unas directivas claras en relación a cuál era ese proyecto, cuál era esa propuesta. Entonces yo, como coordino el equipo, le decía a mis compañeros, mire, nosotros, el proyecto está en la ley. ¿Cuál es el proyecto? El cierre del manicomio,
que las intervenciones sean en territorio, lo que llamamos en la jerga de salud mental, de carácter ambulatorio, el respeto a los derechos humanos de los pacientes, la prohibición de las internaciones, salvo situaciones excepcionales, que lo que guía, digamos, la lógica que guía las intervenciones de salud mental son las de atención primaria, y claramente esto es un proyecto de salud mental. Un proyecto y bastante completo, digamos, ¿no? Además, yo como abogado, bueno, y esto obviamente lo compartíamos con el equipo, un equipo interdisciplinario, lo que era, ¿cómo puedo decirlo? Las normas jurídicas centrales que catalizaban todas estas lógicas, o todas estas propuestas, o estas políticas, son el derecho al tratamiento, que es un derecho humano, el derecho, o mejor dicho, la prohibición de que las personas sean discriminadas, el derecho a la salud, digamos, esas son las normas jurídicas que regulan toda la práctica. Esto es, digamos, las reglas que rigen cuando las cosas transcurren dentro de la normalidad, en términos políticos y del funcionamiento institucional. ¿Qué pasa con la emergencia? La emergencia es un estado de excepcionalidad. No hay una definición de lo que es la emergencia en la Constitución Nacional. Pero tampoco hay una definición clara de parte de la doctrina y de la jurisprudencia respecto de qué es la emergencia. En general, se entiende por emergencia, es una situación extraordinaria, excepcional, que pone en crisis la institucionalidad del país, el orden constitucional, y eso se expresa ya sea en crisis económica, crisis sanitaria, en una catástrofe, de modo que ello requiere un estado de necesidad que a su vez requiere que el Estado intervenga de determinada manera, pero básicamente el efecto que tiene la emergencia que restringe algunos de los derechos de los ciudadanos. Ese es básicamente el efecto más importante que tiene la emergencia. Yo les decía que esto no está definido en la Constitución, pero existen en la Constitución determinadas normas que contemplan la emergencia, que es el estado de sitio y la facultad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad de urgencia, tiene que ver con la emergencia, porque el decreto la Constitución habilita al Ejecutivo a que dicte decretos de necesidad de urgencia cuando hay una situación de crisis en determinados ámbitos. Entonces le da esa potestad que es del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Lo cierto es que cuando asume el actual gobierno, en el mes de diciembre dicta una ley de emergencia, que es una ley de emergencia que es respecto acá me hizo un machete, de diversos aspectos. En materia económica, financiera, fiscal y administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Estos son los aspectos respecto a los cuales fue dictada la emergencia en una ley que se dictó en el mes de diciembre. Cuando se desata esta crisis, la pandemia del coronavirus, el gobierno nacional dicta un decreto de necesidad y urgencia que extiende la emergencia sanitaria en determinados aspectos y en ese marco es que dicta el aislamiento social, preventivo y obligatorio. A mí me parece importante puntualizar estas cosas porque en nuestro país tenemos una tradición de que parece que estamos permanentemente en emergencia. Esto quiero agregar. Generalmente la emergencia, digamos, la casuística internacional
relaciona la emergencia con la guerra civil, las catástrofes naturales, las epidemias y las crisis económicas. Esto, digamos, en general, las situaciones que se han considerado emergencia en nuestro país históricamente, las que más tienen que ver más con cuestiones de crisis económica. Para que tengan ustedes una idea de lo que les estoy diciendo. En la provincia de Santa Fe, aquellos que trabajamos, que somos agentes del Estado y que trabajamos en el sector público, sabemos que no hay concurso. Ustedes vieron que no se, digamos, para acceder a un cargo no se hacen concursos. Tampoco, si bien existe lo que se llama la carrera administrativa, es decir, que en determinado momento vos, si cumplís determinados requisitos, vas ascendiendo dentro de lo que es el escalafón del Estado, eso no pasa nunca. ¿Por qué? Porque en un momento, que ya ni me acuerdo cuándo yo ingresé, ya estaba en el año 96, se declaró una crisis, supongo que debe haber sido en el año 89, se declaró una emergencia, y como estábamos en emergencia, a partir de ahí se suspendieron los concursos. Y esa emergencia no se levantó nunca. Digo esto como un ejemplo burdo, si ustedes quieren, de esto que le estoy diciendo, que acá tenemos naturalizado que siempre estamos de emergencia en emergencia. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos una emergencia que es distinta, porque se trata de una pandemia que está poniendo en riesgo la vida de toda la población. Yo les decía entonces que los casos que en la casuística internacional se considera emergencia son básicamente estos que les termino de enumerar. Ahora bien, esto le quería decir que me parece que es muy importante. La emergencia, esto que le estoy hablando, cómo se entiende la emergencia en el plano de lo que es el derecho público, es decir, aquello que atañe al funcionamiento del Estado, de las instituciones constitucionales, es el equivalente a lo que es el estado de necesidad en lo referido al derecho privado. El estado de necesidad es, de hecho, las elaboraciones doctrinarias que hay cuando caracterizan la emergencia lo dicen, es una necesidad, es una situación de necesidad, o es derecho de necesidad, se dice, ¿no? El estado de necesidad es cuando una persona comete un acto que en principio es ilícito, pero que el ordenamiento jurídico lo legitima porque es para evitar un daño igual o mayor. Caso de libro de estado de necesidad es el hurto famélico, es decir, robar por hambre. Entonces, la emergencia pública se rige por las mismas reglas, digamos. Tiene que haber un riesgo, ese riesgo tiene que ser de gravedad, y tiene que haber una actuación de parte del Estado para ponerle límite o para hacer frente a este riesgo. ¿Cuál es el límite de la emergencia? Y que la intervención del Estado y estas restricciones a los derechos que en la emergencia el Estado dicta deben ser razonables. Bien. Ahora, ¿cómo afecta esto a las prácticas concretas de salud mental? Todo esto que yo les decía, que son las normas y las reglas jurídicas y de derechos humanos que regulan las prácticas de salud mental, quedan subordinadas a la emergencia. Entonces, sí, en situaciones que no es una emergencia, lo que rige y lo que debe primar y prevalecer en una intervención de salud mental es el derecho al tratamiento, que eso ¿en qué se traduce? En que la intervención debe ser a los efectos de que esa persona, una persona con padecimiento, tenga su tratamiento, acceda a su tratamiento, queda subordinada a la emergencia, que es la implementación de las políticas públicas tendientes a evitar el contagio. Entonces, ante por ejemplo, una crisis de salud mental, el equipo de salud mental debe intervenir, pero de modo que no ponga en crisis o que no afecte
las medidas tendientes a prevenir el contagio. Entonces, evitar la circulación en la medida de lo posible, evitar las reuniones de equipo. Ustedes vieron que yo se los dije, una de las cuestiones centrales de la práctica de salud mental es la intervención interdisciplinaria. Está en la ley, la intervención interdisciplinaria requiere la reunión de equipo. Bueno, esa reunión de equipo debe hacerse por medios remotos. Las entrevistas deben hacerse por medios remotos, eso también en la medida de lo posible, y en caso de que deban hacerse presenciales, porque ello sea la intervención por teleconferencia o por vías remotas no sean eficaces, deben hacerse tomando las precauciones a los fines de evitar el contagio y la transmisión del virus. Cuando yo les decía que estamos aprendiendo esto, cuando comenzó, cuando se sancionó el primer decreto disponiendo la prohibición de circulación, en el Ministerio de Salud de la provincia, que repito, yo pongo eso como referencia porque es mi espacio de trabajo, ¿no? Me parece que es importante hacer una referencia a una práctica concreta, que es la mía propia. Entonces, en ese momento la regla era, nosotros hacemos evaluaciones, juntas especiales hacemos evaluaciones a pedido de los jueces, de carácter interdisciplinario, de personas que eventualmente tendrían una afectación en su salud mental. Entonces, esas evaluaciones quedaban suspendidas, además porque quedó suspendida la actividad judicial, entonces se nos dijo, la directiva que teníamos era, quedan afectados a todos aquellos espacios destinados a la prevención de la pandemia. ¿Qué pasó? Eso al principio era por 15 días, se fue prorrogando en el tiempo el aislamiento, y los juzgados empezaron a trabajar en aquellas situaciones que se consideran urgentes. Lo cierto es que nosotros estamos recibiendo pedidos del sistema penal que tienen que ver con personas con padecimiento en su salud mental, que están atravesando una causa penal, y la directiva que tenemos ahora, hace una semana, es hacer esas evaluaciones en aquellos casos en donde nuestra intervención es necesaria a los fines de determinar si la persona debe ser internada o no, o estando internada si debe ir a su casa, corresponde que esté en su casa, o si es una persona que está privada de su libertad en una institución carcelaria, necesita una internación o volver a su casa. Esa es la modalidad de trabajo que tenemos ahora. Me parece, Julián, que me querés hacer alguna pregunta, ¿puede ser? Me quedaba pensando, digo, por ahí si se puede como aclarar un poco, por ahí los estudiantes de psicología algunas cosas no manejamos del todo sobre estos temas, en lo que tiene que ver con la jerarquía, o sea, quién manda a quién, o sea, provincia, tiene la jerarquía de normas. Bueno, eso, muy breve, pero para tener una idea, un mapa general para... Mira, eso también es un tema que tiene mucho impacto en esto. Porque en realidad lo que se supone, ustedes seguramente habrán sentido hablar de lo que es la pirámide de Kelsey. Kelsey fue un filósofo del derecho que fue el referente el exponente del positivismo jurídico, cuya obra es la más certera, digamos, es el referente positivista dentro de lo que es la filosofía del derecho. Pero por lo que más se lo conoce, por fuera de lo que es el mundillo jurídico, a Kelsen, es porque él clarifica lo que él llama, es la jerarquía de normas, ¿no? En donde, por la cúspide, la famosa pirámide de Kelsen, en donde en la cúspide de la pirámide está la Constitución, debajo de la pirámide las leyes, los decretos, los contratos, la resolución de los jueces. Se establece una jerarquía de normas en donde
la norma de rango inferior es válida en tanto y en cuanto no sea coherente y armonice con la norma de jerarquía superior. O sea, arriba está la Constitución y todos los distintos estamentos de la pirámide deben ajustarse a lo que establece la Constitución. A su vez, nuestro país tiene una organización federal, entonces tenemos Constitución y leyes nacionales, y cada provincia tiene su propia Constitución, sus propias leyes y sus propios decretos. Lo que se cree desde el sentido común es que vale más, o dicho en términos más técnicos, tiene mayor jerarquía normativa las normas nacionales que las provinciales. Pero en realidad no es así, al menos no es así exactamente. Lo que dice la Constitución respecto de esto es que el Estado Nacional tiene facultad para dictar normas sobre aquellas materias que en forma expresa y en la propia Constitución las provincias se lo delegaron. O sea que en realidad la facultad de dictar normas, de regular lo que se llama el poder de policía. El poder de policía, por más que si uno toma literalmente un término, pareciera que quiere decir otra cosa, pero en realidad es la potestad que tiene el Estado de reglamentar, dictar normas que regulen determinadas actividades. Eso es el poder de policía. Entonces, todo eso lo conservan las provincias, salvo en aquellas materias que la Constitución dice que le compete a la nación. Entonces, todo lo atinente a la salud le corresponde a las provincias, no es facultad delegada. Por eso, por ejemplo, las políticas de salud mental se implementan en el ámbito provincial. Y municipal, en tanto y en cuanto el ordenamiento de la provincia hace una distribución de competencia. Esto tiene que ver con la competencia, ¿no?, que tienen los distintos estamentos del Estado. Hay competencia nacional, competencia de la provincia y competencia de la municipalidad. En cada uno de estos estamentos, fundamentalmente en lo que refiere al estamento nacional y al provincial, no es que la nación tenga mayor jerarquía que las provincias, sino que cada uno tiene plenas facultades dentro de lo que es la esfera de sus competencias. Entonces, la nación prevalece en la emergencia. Es decir, lo que le da preeminencia a la nación y dicta un decreto, el Poder Ejecutivo Nacional, que dice no se puede circular, es porque hay una emergencia nacional. Eso es algo que afecta el orden constitucional de todo el país. Pero ustedes fíjense que hay algunas cuestiones que dicen, bueno, esto lo va a resolver cada provincia. Pero a su vez, o sea, por ejemplo, hay una prohibición de aislamiento y hay excepciones. El Estado Nacional dictó las excepciones. Y después dice, a partir de ahora se pueden exceptuar esto y esto. Por ejemplo, la práctica de las profesiones liberales. Entonces dice, cada provincia me va a decir a mí, va a armar protocolos y va a determinar en qué lugares, en qué parte de su territorio, en qué ciudades se puede o cede la prohibición de circulación para hacer efectiva estas actividades. Pero el Estado Nacional se reserva el contralor último, o sea, eso lo tiene que elevar a la jefatura de gabinete para que el jefe de gabinete diga si aprueba o no esos protocolos. ¿Por qué? Porque si bien la política sanitaria y la ley sanitaria le compete a las provincias, el Estado Nacional se apropia de esa potestad a partir de la emergencia. Eso es la cuestión, pero la verdad es un galimatías, es decir, es algo muy complejo y resulta sorprendente cómo se comunican todas estas disposiciones que son de una complejidad superlativa, y a mí me pasa, qué sé yo, si esto es mi mambo mío o qué. No aparece la pregunta, el cuestionamiento, ¿y por qué el Estado Nacional le dice a las provincias lo que tiene que hacer y el gobernador no dice nada? ¿Qué sé yo? Porque se supone que este es un Estado federal. En Estados Unidos es distinto, por ejemplo.
Lo que pasa es que si bien son todos, digamos, si bien son organizaciones estaduales federales, que son tributarias, todas ellas, del modelo yanqui, cada uno se ha ido construyendo con sus propias reglas, tiene su propia historia, ¿no? Pero bueno, ahora estamos así, Julián. No sé si hablé mucho, pero bueno. No, 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 de hecho muy, muy claro, me parece que es bastante claro el planteo que vos hacés, ¿no? Cómo retomás la idea de emergencia, lo vas articulando con el impacto de la pandemia, cómo se organiza eso, cómo impactan las prácticas, a su vez cómo todo eso tiene una jerarquía, digo que por ahí son cuestiones que uno desconoce, entonces está bueno poder tener esta charla. A mí me parece que fue muy clarificador. No sé si querés comentar algo más, si no me parece que ya estamos joya. Pues a mí me parece que si estamos joya, dejemos lo que quede joya, ¿no? ¿Qué sé Bueno, yo? bueno, Pato, entonces bueno, te agradecemos mucho desde la Mazota y bueno, nos mantendremos en contacto para cuando esto pase un poco, haremos otras cosas. Y si no, seguiremos haciendo otras cosas. Esperemos, bueno, esperemos volver a encontrarnos y estaría bueno que los próximos encuentros haya otra posibilidad de contacto. Ojalá que toda esta situación vaya cediendo y nos lo permita, ¿no? Ojalá. Bueno, Pato, un abrazo muy grande y muchas gracias. A ustedes.